Bueno, vamos a iniciar en la sesión de hoy en la noche. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Salguero, que tiene hoy a su cargo la plática que se llama Manejo y Diagnóstico de Anovulación Crónica. El doctor Rodrigo Salguero es el director del Programa Internacional de Fecundación in Vitro (CER) en Guatemala. Tiene una subespecialidad en medicina reproductiva en fertilidad en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es ginecólogo y obstetra en el Hospital General San Juan de Dios, médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene varias membresías, una de ellas en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Es miembro asociado del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y actualmente es el secretario de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Fertilidad y Reproducción Humana. Con ustedes dejo al doctor Rodrigo Salguero. Gracias, Rodrigo. Buenas noches, muchas gracias, doctor Robles. Felicitaciones por estas charlas. La verdad es que a todos nos llenan de mucha información y el acceso de hoy en día pues nos permite estar, creo que más quórum. Y muchas gracias por la oportunidad. Voy a presentar ahora. Ok. Buenísimo. Entonces, bueno, pues la anovulación crónica es un tema bastante denso. Parece fácil, pero realmente uno tiene que tener varios conocimientos y tener listo, ¿verdad? Y a la mano un manejo integral con otros colegas, como endocrinólogos principalmente. Sin embargo, seguimos siendo los ginecólogos los que nos presentamos o se nos presentan como primera línea, como médicos de cabecera en este diagnóstico. Entonces voy a tratar de puntualizar algunas causas, algunos manejos y obviamente bastante dedicado a lo que hacemos en las técnicas de reproducción asistida, que puede ser algo que sea un poquito más complejo. Entonces, empezando con el abordaje y el diagnóstico y el manejo, nunca olvidar, ¿verdad? La historia clínica. Sé que la mayoría aquí le dedicamos tiempo y paciencia, ¿verdad? A esto. Muchas veces llegan jóvenes con la mamá que también habla, o a veces llegan con su pareja en el tema reproductivo. Y esto pues hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Tener empatía, dejarlos hablar, porque eso nos va a ir ayudando a poder darles un manejo más individualizado a estas pacientes y obviamente tranquilizar a la familia inmediata, ¿verdad? Que también está ahí. Asegurarse pues todo, ¿verdad? De un examen físico, no olvidarnos, ¿verdad? Que es importante tener esta evaluación, el peso, el índice de masa corporal que estamos usando muchísimo, el índice cintura-cadera. Esto nos ayuda muchísimo a ver el manejo metabólico y poder darles metas, ¿verdad? Con los nutricionistas o y si no van con el nutricionista, pues uno mismo ahí estarles mencionando esto porque el peso es muy importante y van a ver cómo influye. El índice de cintura-cadera lo usamos ya muchísimo, 2 centímetros abajo del borde costal para ver el de la cintura y 2 centímetros arriba de la cresta ilíaca para ver el de la cadera. Y con eso pues tenemos una idea bastante clara de toda la parte abdominal, de esta grasa parda que está ahí, que es bastante inflamatoria y causa bastantes estragos metabólicos y hormonales. Aquí tenemos algunas fotos, ¿verdad? De qué irse a fijar, ¿verdad? Cómo está el vello. A veces uno les pregunta, pero se depilan y es muy difícil entablar relación de cómo está el vello, cómo es el acné. Hay gente que cree que es normal que se le caiga el cabello, gente que cree que es normal tener las líneas de acantosis nigricans. En fin, esto siempre se lo preguntamos, pero el consejo es también ver y hacer una evaluación integral física de todos estos aspectos en el manejo de la anovulación crónica. El ciclo menstrual es otra parte donde
hay que dedicarle un poquito de tiempo, ir a ver unos 3 ciclos anteriores. Hoy en día, pues se nos facilita mucho porque hay una infinidad de aplicaciones que las mujeres ya tienen en su celular y que nos permiten tener algo importante que es esto, cuántos días dura el ciclo. Y no el ciclo de la menstruación en el manchado, sino el ciclo total, desde que viene un periodo al siguiente periodo. Eso nos va a ayudar muchísimo porque ahí uno puede sospechar oligoanovulación en estas pacientes ya después de 2, 3 años de la menarquia y obviamente antes de la perimenopausia, donde también empiezan a haber variaciones importantes en el ciclo, pero ya tenemos bastante claro que ciclos menores de 21 días y mayores de 35 días, estamos por arriba, el 95% de certeza que la paciente no está ovulando. Y algo que también hay que mencionarles es de que existe la disfunción ovárica en ciclos regulares, ¿verdad? Todos hemos tenido pacientes que dicen, yo veo mi menstruación todos los meses y uno llega y le hace el ultrasonido y está totalmente desfasado. Entonces es muy importante dedicarle también tiempo a la historia del ciclo menstrual y de ahí partir, ¿verdad? Con el manejo. Estudios de laboratorio que hacemos, ¿verdad? Y ahorita les presento puntuales, ¿verdad? Porque han existido muchísimos, pero ¿qué es lo que nos realmente sirve? Queremos estar seguros, queremos hacer un manejo conservador. Bueno, pidámosle a estas pacientes que sí están viendo su regla una progesterona entre el día 21 y 25. Sabemos que arriba de 4 nanogramos por mililitro ya está cerca la ovulación o casi nos dice que está ovulando, o arriba de 10, que es prácticamente una ovulación segura. Esto es bastante fácil y cualquier laboratorio lo puede hacer en pacientes principalmente que sí tienen ciclos, ¿verdad? O las que están en amenorrea, pues uno se los puede pedir y prácticamente ayuda a darse una idea de que también está baja. La FSH y LH son hormonas importantes, sirven para también dar una idea de cómo está la reserva ovárica. Ideal o clave hacerlo en los primeros 2 o 3 días del ciclo. Cuando uno ve estos laboratorios, si vienen de otros lados, ahí es donde es importante volver a pedir la historia menstrual para poderlo hacer integral, ambos temas, porque si no, nos vamos a tener que estar preocupando porque está muy baja o porque está muy alta, en fin. Podemos ver entonces que una FSH y LH menores de 3 ya nos pueden indicar desórdenes hipotalámicos, ¿verdad? Como una hipogonadismo hipogonadotrófico. Este manejo, pues, ya uno lo guía y lo va directo a qué necesita la paciente. Si la idea es embarazarse, pues uno ya empieza a recetar protocolos de gonadotropinas, o si la paciente no desea embarazarse, pues uno ya puede definir, ¿verdad? Y decir, bueno, te hago un control semestral o anual de cómo está tu endometrio, o bien empezar a dar algo de terapia de reemplazo hormonal para pues, tener a la paciente un poquito más cómoda. En fin, que este manejo depende también cómo o a qué se desea guiar la paciente. Una FSH mayor de 10 ya nos está indicando una baja reserva ovárica, nos está indicando que la posibilidad de inducir la ovulación va a costar o vamos a tener pocos folículos a la hora de hacer un in vitro. FSH mayores de 15, claramente hay que hablar con la paciente, que la posibilidad de hacerlo ovular es más difícil y que si vamos a ir a técnicas de reproducción asistida, probablemente tengamos 1 o 2 óvulos a lo sumo. Y obviamente ya mayores de 40, que nos indica una falla ovárica prematura, un hipergonadismo hipogonotrófico. Este manejo de estas pacientes hay que tener mucha empatía y mucha certeza en lo que se le está diciendo. Para muchos va a ser una noticia que probablemente termine la relación. Esto no nos tenemos que sentir mal, pero que la paciente se lleve la información y que ya tal vez un segundo colega la reafirme, ¿verdad? Para no estarla llevando por la deriva y con diagnósticos no certeros. Pero es importante enfrentarlo, ¿verdad? O sea, a nadie le gusta esta noticia. Esta noticia se ha visto en la parte psicológica, que es como decirle que tienen cáncer, porque su única posibilidad de lograr un embarazo es con óvulos donados. Entonces, tener la empatía, la certeza y la firmeza
de poderle decir esto y la tranquilidad que si la paciente pues no regresa, no es algo personal. La hormona antimuleriana. Hoy en día nos sirve muchísimo, principalmente recordándoles que esta es una hormona secretada por las células del folículo. Sirve principalmente para no tener una ovulación doble o triple. Si ven en el primer dibujo, la hormona antimuleriana es secretada por los folículos primarios y preantrales, y esta lo que hace es venir y frenar el crecimiento de otros folículos y permitir que siga el crecimiento folicular y la ovulación. Conforme va pasando la edad, por lo tanto, la hormona antimuleriana va disminuyendo, ¿verdad? O sea, esto no queda otra que llegar a cero al final de la vida reproductiva y la menopausia. Como que el nivel, ¿verdad?, que estamos usando es 1.2. Abajo de 1.2 ya llamamos una baja reserva ovárica. Nos está sirviendo en los criterios de Poseidón para poder saber cómo estimular y cuántos óvulos obtener antes de empezar con un in vitro. Y esto nos ayuda muchísimo a ya ir preparando a las parejas para saber cuántos embriones van a tener y poder también, pues, de cierta manera, pronosticar la tasa de embarazo o el número de ciclos que va a necesitar una pareja. Si se pueden dar cuenta, en la tercera foto, todas las edades tienden a ir bajando, pero su rango es bien amplio. O sea, tenemos pacientes de 45 años que tienen más antimuleriana que una de 30. Entonces, el manejo de esta hormona también tiene que ir rápido al momento de recibirla, uno llamar a la paciente y tranquilizarla, porque esta hormona no da ni diagnóstico ni pronóstico reproductivo. Sí da un diagnóstico para poder decir, bueno, tú tienes ya 0 o está muy baja, pues obviamente el diagnóstico de baja reserva ovárica. Pero hemos visto pacientes de 35 años con hormonas antimulerianas muy parecidas a las de una de 45, logrando embarazos de forma espontánea. Entonces, no hay que confundirse que porque está bajo, alertarla y rápidamente saltar a que la única manera es un in vitro o que la única manera es óvulos donados, sino que otra vez un manejo integral. Y una hormona antimuleriana arriba de 6 también se está utilizando hoy en día como una sospecha o un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, y por lo tanto cuando uno se enfrenta a hormonas antimulerianas altas, ahí lo que tiene que tener cuidado es a la hora de dar inductores de la ovulación, principalmente gonadotropinas, que puede darnos un síndrome de hiperestimulación ovárica que nos puede llevar a problemas porque es totalmente iatrogénico. Entonces, esta hormona antimuleriana cada vez está mejor realizada en los laboratorios, bastante certeza de lo que están diciendo. Ya cada vez es menos costosa, pero sigue siendo costosa y nos da una idea de una causa que es el síndrome de ovario poliquístico y lo que es una falla ovárica también, y el manejo de estas pacientes. Son otros estudios, ¿verdad? La prolactina, que también se la pedimos a todos. Aquí en el dibujo les pongo esto porque muchas veces recibimos prolactinas altas arriba de 25, que es el rango que tenemos, pero aquí lo que quiero que vean es que las macroprolactinas, como la Big, ¿verdad?, se confunden. Estas no son activas, ¿verdad? Solo la monomérica es la activa y a veces los laboratorios la confunden y por lo tanto no porque venga alta uno tiene que saltar a tratarla, más si la paciente está ovulatoria. Y ahí les pongo el rango, ¿verdad? Si lo que hacemos nosotros es que entre 25 y 75 la repetimos, le decimos a la paciente que no haga ejercicio ese día o que no tenga relaciones sexuales, que también aumenta la prolactina, que cuando llegue al laboratorio se siente una media hora y ahí pueda hacerse el estudio. Ya mayor de 75 o de 60, cuando la paciente también tiene una galactorrea, obviamente dolor de cabeza, cefalea, problemas visuales, vale la pena ya seguirle estudiando, tratarla y hacerle una resonancia magnética de la silla turca, porque hay altas probabilidades que sí tenga un hiperprolactinoma, microprolactinoma o macroprolactinoma, y que haya que tratarla, y esto sea una causa directa de la amenorrea o oligoamenorrea.
Aquí los estudios de tiroides, ¿verdad? También tenemos que hacer el screening, ¿verdad? Más si la paciente se quiere embarazar. Han cambiado algunos parámetros hoy en día, y antes se creía que abajo de 4.5 estaba bien, por ahí se puede mantener, pero si se quiere embarazar, lo ideal es que sea menos de 2.4. Aquí el manejo tiene que ser con el endocrinólogo, porque esto puede ser algo a largo plazo, algo que tenga que ver al endocrinólogo el resto de su vida. Pero cuando es un hipotiroidismo clínico, en donde estamos viendo la posibilidad de un embarazo, rápidamente podemos manejarla, hacerle su T3, T4 libres y sus anticuerpos, ¿verdad? Y ya si es un diagnóstico, los anticuerpos están altos, pues lo ideal es siempre manejarla concomitante con el endocrinólogo. Y ahí podemos ver los cuadros, ¿verdad? De cómo se puede manejar el hipotiroidismo. Esto no es fácil manejarlo porque una dosis muy alta puede traerse rápido la TSH abajo y hacer un hipertiroidismo. Una dosis muy baja no puede hacer nada, y por lo tanto la recomendación es que si uno no lo puede llevar o manejar, que lo lleve el endocrinólogo, y si no, pues estar haciendo controles con la dosis cada 15 días, cada 30 días, para ir viendo que sea la dosis ideal. Un hipotiroidismo subclínico puede llevar a oligoovulación, puede llevar a un aumento de la tasa de aborto, y también se ha visto de que pacientes con hipotiroidismo en las primeras etapas de embarazo disminuye el IQ de los bebés. Por lo tanto, sí es muy importante a la hora de enfrentarse a una paciente con oligomenorrea. La parte genética, ¿verdad? O cromosómica de nucleoidías. Hemos visto casos de falla ovárica prematura o amenorrea primaria, en donde pues esto pues lo diagnosticamos rápido en pacientes de 15, 16 años, lo más tarde, ¿verdad? No hemos visto muchas pacientes que lleguen tan grandes. Tal vez el síndrome de Turner puede llegar un poquito más grande, pero la mayoría de estas enfermedades genéticas que causan la oligomenorrea o amenorrea incluso, se diagnostican temprano, como con un cariotipo. Entonces, pacientes baja estatura, ¿verdad? Con cambios emocionales, con diferentes cosas ahí en el examen físico, uno tiene que sospechar de algo genético, alguna nucleoidía, y por lo tanto vale la pena hacerle un cariotipo y poderle tener el diagnóstico para una mejor calidad de vida. El ultrasonido, ¿verdad? Este es la llave maestra, puede ser hoy en día la mano derecha de los ginecólogos. Se tiene que realizar la primera oportunidad. Si no ha tenido relaciones, que tome agua y hacerlo abdominal. Clave evaluar el grosor endometrial. Un grosor endometrial delgado nos puede dejar tranquilos de que la paciente tiene seguro su útero. Un grosor endometrial como el de la figura de la esquina inferior derecha, ¿verdad? Que puede estar cribado arriba de 17 milímetros, nos puede estar llevando a una hiperplasia, ¿verdad? Y esta pues a un cáncer. Entonces tenemos que abordar esto. Un endometrio trilaminar, pues rápidamente uno puede llegar a la conclusión que está ovulando, pero a veces, acuérdense que el síndrome ovario poliquístico, hay un aumento del estrógeno, ¿verdad? No solo a nivel ovárico, sino a nivel de tejido adiposo, y esto puede generar que el endometrio esté de una etapa folicular, ¿verdad? Y que nos confunda de que puede ser que esté ovulando y no esté ovulando. Entonces hay que relacionarlo muy bien con el ovario y luego ir a ver los ovarios. Ver los ovarios no es fácil. Clave ahí que las pacientes cuando vean y uno les explique que estos son quistes, tratar de quitar ese mito, ¿verdad? Ese tabú que tiene Guatemala en que todas las pacientes tienen quistes y los quistes son malos, entonces los quistes, y es difícil abordar a la paciente y quitarle de la mente que los quistes que tiene son foliculares, que son óvulos y que no los queremos quitar. Ahí hay que aprovechar a hacer el recuento folículos centrales, porque nos va a guiar a saber cómo está su reserva ovárica en estas parejas que quieran embarazarse, y poder también tener claro qué protocolo de estimulación lo vamos a ver. Descartar presencia, obviamente, de quistes
como los endometriomas, algunos teratomas, algunas malignidades. Acuérdense que el ultrasonido es el gold standard para ver ovario. Aquí pues hay un algoritmo diagnóstico. Este es el clásico que hemos tenido, medir la tiroides y si está positiva, pues tratarla, medir la prolactina, como hablamos, el test de progesterona que se puede dar, ¿verdad? Obviamente, como les explicaba antes, hacer el diagnóstico con ultrasonido, porque si uno tiene el endometrio muy delgado y le da progesterona, no va a sangrar. Entonces, ahí lo que se recomienda es hacer un test, pero con estrógeno y progesterona y ver si uno la va a tratar. Y si está el endometrio grueso, pues rápidamente darle el progestágeno para poderlo descamar lo antes posible y, y ahí pues avanzar con el diagnóstico, ¿verdad? Esta es la causa más frecuente, ¿verdad? Ya llegando a este, que es casi que el 90% de los casos van a ser un síndrome ovario poliquístico. En el 2018, la Universidad en Australia, Monash, dio $1 millón para poder terminar de resolver, que creemos que no se ha terminado de resolver, pero esta lucha de diagnóstico entre la ISRM, que son los gringos, y la ESRI, que son los europeos, que pasaron años en decidir cómo hacer el diagnóstico, qué criterios agarrar, cómo hacer el manejo. Y bueno, al final, en 2018, en Barcelona, en el Congreso de la ESRI, Barcelona lanzan el manual que está ahí gratis en internet y ahí pueden tener todo el manejo del síndrome ovario poliquístico. Y aquí, resumido, pues otra vez regresa a los criterios de Rotterdam. Los gringos siguen siendo un poco, y la sociedad de andrógenos libres allá sigue siendo muy característica, que para ellos un síndrome ovario poliquístico ya casi que todas las que tienen hiperandrogenismo. Pero llegaron al consenso de decir que sí, hay ovarios poliquísticos, ¿verdad? Y hay algunas que tengan oligoovulación. Y aquí el mensaje es que sí es importante hacer el fenotipo, ¿verdad? Se dieron 4 fenotipos con esto, donde están los 3 y de ahí se van combinando los otros 2. Y entonces hay que explicarle esto a la paciente porque todos creen que la paciente de ovario poliquístico es una paciente obesa, es una paciente que no ovula, que tiene que tener quistes. Acuérdense que conforme va pasando la edad, va cambiando esa reserva ovárica. Por lo tanto, no es lo mismo ver una paciente de 18 años con 20 folículos y esa misma paciente a los 38, que nadie le dijo nada, que ya no tiene 20 folículos, que probablemente ya solo tenga 9. Entonces, esta observación hay que hacérsela porque la enfermedad es genética, ¿verdad? Poligénica y que abarca todo el espectro de la vida y que el manejo, pues va, y se los menciono una vez, el inicial es lograr que la paciente entienda que la dieta y el ejercicio es vital para ella. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? La irregularidad menstrual, otra vez con la historia de los ciclos menstruales, que ya lo habíamos visto, pero se los vuelvo a mencionar porque es importante. La evaluación del hiperandrogenismo, ¿verdad? Hay una escala que se llama Ferryman-Galloway modificada. Si ustedes se dan cuenta, empezamos hace 20 años arriba de 8, pero esto fue algo mundial. Luego, más o menos en el 2010, bajó a 6 porque hicieron un estudio en la sociedad o en Chile, que son un poquito menos peludos o menos peludas. Y luego fueron bajándole a nivel de Latinoamérica y hoy arriba de 3 ya es un hirsutismo, ¿verdad? Entonces hay que ser lo más objetivo posible. Muy pocas mujeres van a llegar en su peor momento, pero aquí está alguna escala que nos puede ayudar. Yo lo que hago es con 2 o 3 que ya me dicen sí tengo vello, yo creo que es importante decirles que sí es un hiperandrogenismo. A veces llegan que solo me sale un vello en la barbilla, me sale solo un vello en el bigote, me salen las mamas, es poquito, pero es normal. Y uno voltea a ver al esposo y el esposo dice sí, es normal, o sea, siempre he tenido vello. Pero hay que puntualizarles que esto no es normal y siempre les hago la referencia de que le pregunten a una amiga, ¿verdad? Y acuérdense que el síndrome ovario poliquístico, este hiperandrogenismo, se da en 2 tal vez, o 1 o 2 de cada 10 pacientes. Entonces ellas prácticamente se van a dar cuenta de decir, sí, tengo amigas que en su vida se han quejado de un vello. Entonces, esta es la manera de hacer el diagnóstico.
Es importante también la alopecia. Aquí hay 3, ¿verdad? Niveles o 3 grados. Que todos hemos visto pacientes con alopecia. Muchas veces nadie se atreve a decírselos que esto no es normal. Y entonces es importante que sí se lo hagamos ver, que esto tiene que ver con el síndrome y que tiene que ver con el hiperandrogenismo. Perdón. El acné, esto pues es más sensible, ¿verdad? Para todas ha sido algo estético, algo molesto. Ya, es importante para las mujeres en todo momento, pero principalmente en la adolescencia. Entonces, esto muchas veces pasan primero con el dermatólogo y lo que hay que hacerles ver es dónde está la fisiopatología de esto, ¿verdad? Y acuérdense que aquí lo que está pasando es que hay algunas enzimas en la cascada de la esteroidogénesis que están mutadas hacia positivo, quiere decir que están haciendo que exista más andrógenos y otras que no dejan pasar hacia estrógeno. En resumen, ¿verdad? Y esto hace que se acumule la testosterona y cause entonces a nivel del folículo piloso activación de la glándula sebácea y esta activación genera que para temprano se pare infectando y genere pues el acné. Y por otro lado en el cabello ya sea en la alopecia, la 5-hidrotestosterona pues hace que nos bote el cabello y a nivel del folículo piloso que crezca, ¿verdad? El manejo de esto también hay que explicárselo si es estético, que lo pueden llevar concomitante con el dermatólogo, pero el ciclo del cabello es de 6 meses, o sea que tiene que esperar 6 meses a que vea resultado cuando uno le está dando el tratamiento hormonal. Y el ciclo del acné es alrededor de 3 meses. Entonces no van a haber cambios hasta que pase este tiempo con el tratamiento usándolo de una manera prolongada. ¿Qué otras causas de hiperandrogenismo? Acuérdense que el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es por excepción. O sea, uno hace el diagnóstico descartando otras causas de hiperandrogenismo, como la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿verdad? Que lo que se hace es medir la 17-hidroxiprogesterona o descartar tumores suprarrenales, midiendo la dihidroepiandrosterona sulfato, midiendo la testosterona biodisponible, la testosterona libre, para también ver tumores del ovario. Se usa también el índice de andrógenos libres para poder darle un seguimiento, ¿verdad? Cuando realmente los andrógenos pues están altos. La gran mayoría de síndrome ovario poliquístico, ustedes van a ver que todo está normal. Y hay que explicarlos porque puede ser frustrante decir, entonces, ¿por qué tengo alta la testosterona? Y la verdad es que solo hay que explicarles de que es menos del 1% de lo que tiene su amiga, que no tiene ningún vello o nada de acné, que es lo que le está dando estos síntomas. Entonces, el manejo que hay que dar es cómo disminuir la testosterona biodisponible y la libre, ¿verdad? Que es la que está haciendo el efecto a nivel cutáneo. El ultrasonido, otra vez, ¿verdad? Explicarles que estos son folículos. Yo siempre les cuento que se llaman quistes foliculares, que el síndrome pues está mal llamado, pero así se llama y que así se va a seguir llamando, que se confunde, que no es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico. Hoy en día, con un ultrasonido vaginal de 8 MHz, que detecta folículos que nunca habíamos visto, el criterio es arriba de 20 folículos. O bien sigue siendo el volumen de uno o dos ovarios, de uno de los dos ovarios, arriba de 10 centímetros cúbicos. O con cualquier tecnología sigue siendo el de 10 centímetros cúbicos, descartando que no hayan cuerpos lúteos ni quistes ováricos, otros, ¿verdad? Como endometriomas, y un recuento folículo antrales arriba de 12. Y si se usa el abdominal, esto es mejor enfocarse en el volumen, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué otros estudios hacemos? Esta es la parte metabólica. 30% de las pacientes tiene una hiperlipidemia genética. Y eso impresiona a veces que uno mira a la paciente pues con un índice de masa corporal 25, 26 y tiene los colesteroles alterados, ¿verdad? Y entonces hay que explicarles que esto es genético, que esto se está haciendo principalmente para que ellos vean sus riesgos cardiovasculares a largo plazo. La medicina moderna es preventiva, que a la hora de saber esto, ellos van a enfocarse en cómo disminuir la probabilidad de un infarto a los 60, 70, 80 años, ¿verdad? Y no
a última hora, ¿verdad? Decirles, mira, esto ya venía desde hace años, pues entonces no tratarlas, no necesitan tratamiento, pero sí enfocarlas de que tienen que mejorar su dieta y su ejercicio. 70% tienen resistencia a la insulina, o sea, 7 cada 10, también genético. Esta es la curva que nosotros recomendamos hacer. Insulina en ayunas, tiene que estar abajo de 12, carga con 75 gramos de glucosa, y luego a la hora tiene que estar abajo de 100 y a las 2 horas abajo de 60. Si alguna de las tres está alterada, hay que ver qué tan alterado está, si tiene o no acantosis nigricans, y poder ahí ver si de una vez necesita el tratamiento con la metformina. Acuérdense que la metformina también es algo a largo plazo, no son tratamientos que se dan de 3 meses y luego se quitan. La única manera de pensar en quitar la metformina es si la paciente ha tenido un cambio importante en su peso, ¿verdad? Un cambio que genere pues una mejoría metabólica, una mejoría en el índice de masa corporal, una mejoría en el índice de cintura-cadera. Ahí uno puede probar y decir el test terapéutico, decir, bueno, quítalo, hagamos otra vez la curva y vemos cómo estás. Pero si no ha habido esos cambios, o más si la paciente se está embarazando, la recomendación es que siga con la metformina. Y ustedes saben que el embarazo pues, es diabetogénico y la metformina ha resultado bastante segura en todos los trimestres. Entonces, sí lo seguimos recomendando. Y esto, recuerden que la insulina genera, ¿verdad? Un aumento de la LH. Se confunde con el insulin growth factor. Entonces, genera también más, entonces, andrógenos. Entonces, fue un círculo vicioso ahí. En resumen, entonces, es múltiples síntomas, ¿verdad? Y signos del ovario poliquístico. La paciente sí tiene un problema de salud, es un problema de salud público a nivel mundial. No es menor la cantidad de pacientes que lo tienen. Por lo tanto, es importante que nos acostumbremos y las podamos manejar. Es tedioso, es bastante a largo plazo para algunas. Y probablemente necesite un manejo integral, ¿verdad? De varios especialistas, ¿verdad? Esta diapositiva me gusta porque hace muy bien la referencia que o sea, el síndrome ovario poliquístico no causa obesidad, pero sí se ha visto en algunas pacientes que tienen un imprinting genético que las hace con tendencia a que se comen algunas comidas, ¿verdad? Harinas o algo, pues tienden a perder menos peso, a dificultarse menos peso. Pero aquí miren cómo directamente la obesidad ya sabemos que nos causa todo esto, y lipidemia, hipertensión, síndrome metabólico, disfunción pancreática, pero también por esta vía, ¿verdad? Nos causa también más hiperinsulinemia, y que esto lleva otra vez a la hiperandrogenemia, inflamación crónica, disfunción ovárica, y por esta vía otra vez a lo que es el síndrome metabólico o el riesgo de diabetes, ¿verdad? Tipo 2 o enfermedad cardiovascular. Entonces es importante decirles, y si ustedes se dan cuenta en la práctica, la paciente obesa o con sobrepeso, el que llegue a la par o la familia alrededor ya no le puede decir nada. Y es uno el que tiene que tener la oportunidad de volvérselo a mencionar con palabras suaves, pero directas, ¿verdad? O sea, nadie se va a molestar que uno le diga sobrepeso. Y la obesidad y ser obesa, pues es algo, es un diagnóstico, pues. Entonces hay que decírselo y enfrentárselo otra vez con empatía, porque lo que queremos es que lo entienda. Lo que queremos es que entienda por qué está así, por qué le está costando y por qué es importante que baje de peso. ¿Cómo lo abordamos entonces? Aquí está incluido el pediatra, el ginecólogo, endocrinólogo reproductivo, el internista, todos, o sea, el nutricionista, nutriólogos, dermatólogos, psicólogos. Acuérdense que esto causa. No dejar atrás el cirujano bariátrico, ¿verdad? Los cardiólogos, el personal trainer, puse ahí también, bueno, en fin, todo el que se una a mejorar el manejo de estas pacientes. Pues, ustedes saben que dietas todas funcionan si uno las hace bien, ¿verdad? Esto es para el manejo del síndrome ovario poliquístico, que los estudios han dado como que lo mejor,
Muchas creen que no comen, no desayunan, y están desordenadas porque ya están hartas de todo lo que les han dicho. Y suena irónico, pero decirles, mira, tú lo que tenés que es comer 5 veces al día. Esto lo que va a hacer es que acelera el metabolismo y va a hacer que las pacientes no pasen hambre. Y a la hora de que pasa mucho tiempo, ahora están en mucha inanición, lo que hace el cuerpo es guardar grasa, ¿verdad? El efecto de oso polar, ¿verdad? Comen, comen, comen y a la hora pasan meses sin comer. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces están guardando calorías. La actividad física, yo les digo cualquier cosa, o sea, empiecen con lo que sea, 5 minutos. Lo mejor que hay ahora son los High Intensity Interval Training, que son, les digo, pues tú puedes caminar 15 minutos, vas 5 minutos despacio y 1 minuto medio rápido, con lo que se pueda, el 5 por 1. Y eso empieza a ayudarles, porque dicen, bueno, entonces no tengo que meterme al gym, puedo salir a caminar, a darle una vuelta a la cuadra, lo que sea, pero que empiece ya. El control médico disciplinario, como ya hablamos, hábitos de alimentación para los niños. Esto empieza en casa realmente. Eh, Nosotros en Chile teníamos una endocrinóloga pediatra que nos llevaba a las casas de los pacientes. Yo no lo entendía, yo le decía, pero ¿qué vamos a ir a hacer? Qué pena. Y entonces les enseñaba así, vamos a llegar tal día a tu casa, y llegaban con los papás y abrían la bodega de los alimentos, abrían la refri y ahí estaba todo el problema, ¿verdad? Empezaba en casa con malos hábitos alimenticios. Los papás son los que compran la comida y ellos son los responsables, y por lo tanto hay que enlazarlos y responsabilizarlos de estos hábitos alimenticios. La idea y lo mejor que se puede tener es que la paciente se embarace con menos de 27 kilogramos por metro cuadrado, disminuye las tasas de aborto y mejora muchísimo el pronóstico obstétrico, ¿verdad? Para más adelante. Vamos a ver aquí esto, ¿verdad? El balance energético, pequeños cambios. No, hay que tener pues metas altas en la vida, creo yo, pero en esto hay que ir poco a poco. Y si uno le dice 5 o 10%, le empieza a cuadrar a la paciente. Pero no es menor, o sea, si una paciente pesa 200 libras, el 10% son 20 libras y eso no es fácil perderlo. Hay que ver esto antes, ¿verdad? Si son jóvenes, si son pacientes que llegan a la clínica y quieren embarazarse, pero están menores de 30 años y están muy mal de peso, no hay que comer ansias y decirles, mira, ve a perder peso, ¿verdad? 5, 10%, 23 meses después, y empezar ahí con los inductores de la ovulación para al final prevenirles problemas metabólicos. No dejar de considerar tratamientos farmacológicos, obviamente algunos que no sean teratogénicos. El quirúrgico, ya sabemos cómo ha mejorado el bypass gástrico y todas estas operaciones que están haciendo, incluso pacientes que llegan que son súper diabéticas y todo, y les hacen esto y ya no son diabéticas. Y la idea es prevenir al máximo cualquier complicación médica, metabólica que ya esté, ¿verdad? Estos pacientes que no tengan deseo reproductivo, y esta me gusta mucho porque aquí podemos ver cómo los anticonceptivos, ¿verdad? Los estrógenos y progestágenos, pacientes jóvenes, y que llegan con la mamá, hay que mencionarles primero que son estrógenos y progesteronas antes de tirarles usted va a llevar un anticonceptivo, sino que dejar de último el efecto anticonceptivo, sino explicarles qué hace el estrógeno y qué hace el progestágeno, y que pues de suerte están en una composición de mercadeo que se llaman anticonceptivos, ¿verdad? Pero que su efecto principal es, miren cómo el estrógeno, ¿verdad? Llega al hígado, aumenta el sex hormone binding protein y ahí inhabilita la testosterona. Entonces, esto si lo entienden y la paciente lo va a decir, bueno, entonces sí me voy a con los anticonceptivos y eso disminuye entonces la testosterona libre. Y pues lo otro que ya sabemos que tanto el estrógeno como la progesterona, principalmente la progesterona, inhibe, o sea, o paraliza la pituitaria anterior y disminuye la secreción de LH y con eso pues la producción de testosterona. Aparte, los efectos antiandrogénicos de los andrógenos, de los progestágenos que tenemos, ¿verdad? Sabemos que el más potente es la ciproterona.
pero hay que tener cuidado porque tiene una acción leve, en algunas pacientes es mayor, pero tiene una acción glucocorticoide. Entonces, no darlo en las pacientes que le hemos diagnosticado una resistencia a la insulina o una hiperinsulinemia. Entonces, ahí hay varios, ustedes ya los conocen, son expertos en esto, pero esta es la forma en que hay que abordar a la paciente. Estas ya son las pacientes que desean deseo reproductivo. Este estudio es un metaanálisis y lo que hizo es hacer una jerarquía. La verdad es muy bonito, yo se lo recomiendo que lo revisen. Al final comparó todos los tratamientos para que uno pudiera tener un árbol de decisiones, ¿verdad? Hay una jerarquía en esto. Y aquí les doy algunos ejemplos, ¿verdad? Miren cómo, pues, ¿cuál es el gol? ¿Qué quieren las pacientes con deseo reproductivo? No solo ovular. Quieren quedar embarazadas. Y quedar embarazadas de una manera segura, no con trizos, ¿verdad? O no estar hiperestimuladas, sino de una manera segura. Y ahí el letrozol fue el número 1, ¿verdad? La metformina obviamente se ve bien, pero esto es, otra vez, les recalco, que es porque 7 de cada 10 van a tener resistencia a la insulina. Entonces, al darles metformina, disminuyen la insulina y esto pues también genera ciclos ovulatorios. Y ahí como ven cómo lo unen, ¿verdad? El clomifeno con la metformina, el tamoxifeno, al final todos mejoran muchísimo la tasa de embarazo, incluso el drilling ovárico, ¿verdad? Pero este lo estamos dejando como última línea de intervención médica. Aquí tenemos comparado el citrato de clomifeno, ¿verdad? Entonces, aquí me gusta esta diapositiva porque ven cómo versus, o sea, si no se lo damos, no es bueno, pero si se lo damos, es excelente medicamento. Es de primera línea. Lo que está pasando ahora es que los estudios están viniendo y reforzando mucho el letrozol. Y el único contra que tiene el letrozol es que es un poco más caro, que no se consigue tan fácilmente y que no es aprobado todavía por la FDA para esto. Pero ya tiene más de 15 años de estarse usando, entonces es cuestión de tiempo. Pero miren cómo mejora también las tasas de embarazo. Aquí con la metformina, pues ahí lo que dicen es júntalos, ¿verdad? El clomifeno con la metformina, como está en la siguiente, ¿verdad? Pero obviamente si no tiene resistencia a la insulina, no hay necesidad de hacerlo. Vamos a seguir. Aquí está el clomifeno, no lo dejamos de mencionar en ninguna de las charlas, sigue siendo el gold standard o de primera línea, lo podemos seguir usando. Estos son los protocolos, más o menos cuando iniciaron del segundo al quinto día. Es importante mencionarles a las pacientes que tiene que tener un seguimiento ecográfico, porque muchas pacientes no van a ovular o van a ovular solo con uno, si es lo que necesitamos es hacerla ovular con más de uno. Entonces, recalcar la ecografía y que esto nos va a permitir llevar a un coito dirigido o bien a una inseminación intrauterina. Por lo general podemos empezar con 50, dependiendo, ¿verdad? La resistencia que pueda tener la paciente a los medicamentos. Acuérdense que el síndrome ovario poliquístico tiene una resistencia por los altos niveles de antimuleriana. Entonces, a veces empezar con solo una nos va a hacer perder el tiempo, a veces empezar con 2 nos puede hacer una hiperestimulación. Entonces, esto prácticamente se deja en el criterio y en la experiencia de cada ginecólogo. Aquí están las tasas de ovulación arriba del 85%, tasas de embarazo 22% por ciclo, ya en 6 ciclos tenemos arriba el 50%. El efecto antiestrogénico hay que medirlo, por eso es importante el ultrasonido. Es importante que las pacientes sepan que si el folículo va bien, pero el endometrio está delgadito, ese no es el mejor medicamento para ellas y hay que cambiarlo pues al letrozol o a las gonadotropinas. Se ha asumido o se ha visto que hay un poquito de tasas de abortos, se le ha dado también como que se le ha echado la culpa de que este medicamento se queda por mucho tiempo, tiene una vida media alta, entonces se queda y esto puede causar efectos teratogénicos que no se ha visto y que también si queremos hacer ovulaciones monofoliculares no es el mejor, ¿verdad? Es mejor el letrozol. Entonces pueden haber embarazos múltiples. Hay que explicarles de que uno de los riesgos de la inducción de la ovulación es el embarazo múltiple, ¿verdad? Aquí está, estos son el letrozol, el Femara, 2.5 miligramos, el esquema es idéntico.
empezamos en el segundo al quinto día. Si vamos a empezar en el quinto día, pues, si son síndrome ovario poliquístico, pueden llegar en el séptimo, octavo día, y una vez el endometrio está delgadito y los folículos estén chiquitos, podemos empezar. Entonces hay pacientes que llegan y no, ya me quiero embarazar, ya estoy lista, de todas las condiciones que hemos hablado, y se puede empezar independientemente del día, una vez el ultrasonido nos indique que el endometrio y los folículos están sincronizados. Y después el esquema es el mismo. ¿Ah? Este es los estudios que han salido, ¿verdad? Metaanálisis, comparando ambos, y aquí hay una guerra entre estos, y ha ido ganando bastante terreno el letrozol. Es un inhibidor de la aromatasa, como hablamos, son esquemas orales, tienen menos embarazos múltiples, menor vida media, por lo tanto menor efecto teratogénico y menor efecto antiestrogénico y en el endometrio. Aquí tenemos este estudio 2014, donde se ve pues lo que hablamos, ¿verdad? Tasa de nacido vivo. Y aquí podemos ver entonces cómo los dos grupos, pues estadísticamente significativos. Buenas noches. ¿Qué tal? Quería ver que tenga camilla con estribos la paciente. Esto podemos ver entonces tasas de nacido vivo, ¿verdad? Estos días, cómo mejora, es más rápido. Acuérdense que el time to pregnancy es algo que todas las pacientes quieren. ¿Cómo me embarazo? Pero no solo cómo me embarazo, sino que lo antes posible y al menor costo y la manera más segura. Entonces aquí podemos ver cómo se desprende, ¿verdad? Aquí podemos ver según el índice de masa corporal, ¿verdad? Incluso en las más obesas, ¿verdad? Podemos ver que el letrozol también es bastante seguro. Y esto lo hace bastante bueno porque al final muchas veces rompe más rápido la resistencia que hay, pero la verdad es que sí tenemos un montón de casos donde tenemos que usar el letrozol combinado con gonadotropinas. Eso es lo que les voy a enseñar. Aquí están los resultados secundarios, ¿verdad? Que también tema de cuántos embarazos gemelares son menos, mejor tasa de ovulación, en fin. Este estudio pues es el que hoy en día se ha usado para decir que el letrozol es mejor, pero otra vez, no quiero que dejemos atrás el clomifeno, siguen siendo muy buenos. Entonces, ¿a qué han llegado? El síndrome ovario poliquístico, el letrozol es mejor inductor de la ovulación de manera monofolicular, menos dosis de gonadotropinas utilizadas cuando se combina con letrozol, es 5 veces más cara y no se usa en todos los países, ya que no está disponible, ¿verdad? En Europa y en Estados Unidos muchas veces. Estos son los esquemas inyectados. Aquí les pongo este es uno que utilizo yo. La verdad es que no hay un esquema único y aquí nos podemos inventar varios dosis. La verdad es lo que el paciente le genere al final una ovulación mono o bifolicular o lo más 3, pero no arriesgarla. Entonces este es un día sí, un día no, una dosis de 75. Podemos utilizar combinado con dosis de 50 unidades todos los días. Y otra vez, la clave es hacer el ultrasonido para poder definir bien qué es lo que uno está haciendo, ¿verdad? Este es ahí como comparando con la FSH. Obviamente las gonadotropinas son excelentes, la hormona al final, y podemos ir midiendo la dosis. Aquí lo que hay que tener cuidado es que ya, pues creo que a muchos nos da miedo, nos da miedo usarlas, pero hay que quitarse el miedo una vez uno empiece con dosis bien bajas y uno pueda hacer el seguimiento folicular. Con eso uno se va a ir dando cuenta de cómo se maneja estas hormonas y al final pues uno cuando las empieza a usar y ya cuando estamos haciendo técnicas como in vitro o inseminaciones, que usamos 10 veces o 5 veces la dosis, uno le pierde el miedo, pero al final lo más importante es cuidar a la paciente y darse cuenta si uno está usando de más y poderle dar el seguimiento, ¿verdad? Personalizado, porque puede ser peligroso si esta paciente se nos hiperestimula. Aquí tenemos pues esta curva de cómo pues, favorece un poco el uso de las gonadotropinas, ¿verdad? Y esto también se los menciono solo para que vean que también se puede usar más en estas pacientes que son muy fuerte el freno y no las logra hacer ovular uno ni con letrozol ni con clomifeno.
El drilling ovárico, sí lo menciono porque tiene su momento. Hoy en día se recomiendan de 4 a 6 pinchones, ¿verdad? Con una, el volumen le digo yo, pero se me fue el nombre, no arriba de 25 el electrocauterio, y puntual. 5, ¿por qué? Porque hemos visto pacientes que les han hecho 20 y llegan con el problema al revés. En lugar de tener un síndrome ovario poliquístico, tienen una falla ovárica prematura. Entonces, menores de 30 años, ¿verdad? No hacerlo en mayores, que incluso con gonadotropinas, uno viene y se las da y se perestimula y no quieren ir a un in vitro, entonces ahí es donde tiene su lugar. Me acuerdo ahí en el San Juan que lo decíamos, esta paciente no va a regresar, entonces hagámosle un drilling porque ya nunca la vamos a ver. Pues igual, ¿verdad? Tiene eso, pero lo importante es darle el seguimiento y tratar de no usarlo, ¿verdad? La verdad es que yo le he preguntado a muchos colegas, a verdad, Fernando y a todos, a León, y casi nadie lo ha hecho, pero tiene su lugar. Como conclusiones, entonces, la anovulación y principalmente el síndrome ovario poliquístico afecta a la salud pública mundial, tiene connotaciones a largo plazo de la vida, es genético, poligénico, difícil diagnóstico y manejo, es individualizado su manejo, multidisciplinario e integral. El abordaje diagnóstico debe ser enfocado a una historia clínica, examen físico, estudios diagnóstico bien dirigido y en el menor tiempo posible, en el menor costo posible. No estar pidiendo a cada rato estudios, ¿verdad? No estarles pidiendo otra vez la hormona antimuleriana, ¿verdad? Todo esto de reserva ovárica, no hay que estárselos pidiendo. Los laboratorios necesarios para hacer el diagnóstico son muy importantes, aunque la clínica puede evitar algunos. No confundir el ovario poliquístico con el síndrome. Los anticonceptivos, dejárselos solo a los que no quieren un embarazo. Si quieren un embarazo, iniciar inmediatamente con la inducción. Veo que muchos colegas lo que hacen es que llega la paciente, se quiere embarazar y le da por 3 a 6 meses anticonceptivos y luego vuelve a regresar y no, que todavía tenés quistes y le vuelven a dejar el anticonceptivo y al final pasa la paciente un año usando anticonceptivos cuando ella lo que quería era embarazarse. Y lo que hablamos, ¿verdad? Del drill. Pues muchas gracias a todo el staff y el doctor Robles del Herrera por darme la oportunidad y pues listo para las preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo tengo tengo un comentario y una pregunta. El primero es el hecho de que uno tenga síndrome de ovarios poliquísticos. Es un poco difícil aquí en Guatemala porque mucha gente confunde lo que es síndrome de ovarios poliquísticos como ovario poliquístico. Eso es algo que sí creo que se debe tomar muy bien y creo que vos lo mencionaste para que esto sea una buena manera de diferenciar entre síndrome de ovario poliquístico y ovario poliquístico, que no se debería de llamar así. Pero bueno, ese es un punto. El otro, creo que, porque aquí hay también gente que es médicos generales, hay estudiantes y me gustaría tal vez enfatizar en hacer el diagnóstico de lo que es anovulación crónica. La anovulación crónica tal vez, y si toda la audiencia me lo puede decir más que todos los ginecólogos, el libro de Spiroff es tal vez el gold standard para este tipo de diagnóstico, que vos también lo mencionaste, Rodrigo, que es la prueba de supresión de progesterona. Si le das progestágenos a una paciente que tiene amenorrea, y si el resultado después de dar progestágenos es positivo, el diagnóstico es anovulación crónica porque la paciente tiene una producción de estrógenos normal. Entonces, Spiroff lo explica muy bien y me gustaría invitarlos a que ustedes vuelvan a leer
ese capítulo porque está muy bien descrito y es muy ordenado. Ahora, ¿alguien más tendrá alguna duda o algún comentario? Hola, buenas noches. Soy Jennifer. Una pregunta a Rodrigo. Hola, Jenny. En relación, digamos, al tema hormonal, creo que de repente por ahí, solo para agregar, no sé si estarás de acuerdo, con el tema de estudio de cortisol por todos los desórdenes actualmente que tienen la mayoría de personas que también quieren buscar embarazos, duermen poco, ¿verdad? Están todo el tiempo, duermen yo creo que muy poco y eso favorece también el tema de la anovulación. Y me gustaría tu opinión acerca del uso de melatonina para mejorar los niveles de fertilidad en estas pacientes. Sí, mira, Jenny, el cortisol, yo creo que sí, que no tenemos muy claro en sus valores. Acuérdense que hay un cortisol diurno y un nocturno. Es poco frecuente verlo, ¿verdad? Y si eso está afectando, creo que es algo que está afectando más otras áreas de los síntomas. Y he visto múltiples oligomenorrea y vienen siempre con los cortisoles normales. Sí va y uno lo puede hacer, después me dicen que no y que mejor lo haga el endocrinólogo. Y en el tema de la melatonina, en este sentido, pues yo creo que no hay ninguna contraindicación, ¿verdad? No tengo experiencia en el manejo de eso. Jennifer, tal vez si tú nos puedes contar cómo lo estás usando. Fíjate que yo he visto estudios de evidencia de la melatonina, ¿verdad? Como realmente la dosis fisiológica debería ser de 0.1 miligramos sublingual. No la conseguimos sublingual en Guatemala, pero puede ser de 100 microgramos, ¿verdad? Vía oral. Entonces, en estudios de evidencia sí se ha demostrado, digamos, el uso de más entre 5 y 10 miligramos, que serían dosis bastante altas, que las podemos encontrar en formas comerciales para poder mejorar los niveles de ovulación. Son estudios que se han hecho en ratas y también son estudios que se han hecho en ardillas de esas que caben en la palma de la mano. Entonces, pero me pareció interesante porque ellos hacen, digamos, después obviamente la comparación en humanos, ¿verdad? Y sí han visto que en fertilizaciones in vitro ha habido mejor calidad, digamos, como del folículo, ha habido, digamos, como en el desarrollo fetal, tampoco se han encontrado anomalías, entonces han como empezado a hacer estudios un poquito más a profundidad con el uso de la melatonina, solo que obviamente eso va en desarrollo todavía, ¿verdad? Pero quería saber si tú, pues, tenías alguna experiencia o habías escuchado ya algo de eso. No, muchas gracias, Jennifer. Voy a poner a investigar eso porque no lo habíamos visto, pero interesante, ¿verdad? Rodrigo, tengo un par de preguntas de la audiencia. La primera es algún comentario sobre algunos reportes que relacionen el uso de citrato de clomifeno con más frecuencia de cáncer de ovario. No, la verdad es que la mayoría de estudios no se ha detectado, Ok. ¿verdad? O sea, ha sido algo que ha generado confianza y si no, esto ya lo hubieran quitado de entrada, porque si algo no queremos, eso se lo explicamos a los pacientes que va con la inducción, es que ningún inductor, ¿verdad? Va a generar riesgos de cáncer, riesgos de falla ovárica o pues en temas, ¿verdad? Ya algo teratogénico y eso es lo que hay que tener cuidado con el citrato clomifeno porque todavía puede haber ahí algunos estudios que lo están tratando de demostrar, pero no han sido estadísticamente significativos todavía. Ok, otra pregunta que yo te tengo es, ¿el ovarian drilling sí afecta la reserva ovárica y acelera la menopausia? Sí, hay estudios buenísimos en medición de hormona antimuleriana y en medición de folículos antrales y es lo más sensible porque la FSH no resultó tan sensible para eso,
y se ve una caída drástica, incluso en endometriosis, que no es un drilling, pero sí funciona si uno le quita un quiste endometriósico a una paciente y ve cómo está la antimulleriana antes y después de la cirugía, se puede ver cómo disminuye rápidamente esa hormona. Ahora, si va a ser algo predictivo para la menopausia, eso no me queda tan claro, no estoy tan seguro, porque hemos visto pacientes que les han quitado un ovario y llegan a la menopausia casi que a la misma edad que la otra que ha tenido los dos ovarios. Entonces no es algo como que nos sirve Ya. para pronosticar tanto eso. Pero sí Ok. baja la reserva ovárica, seguro. El doctor Oliva tiene la mano levantada. Sí, Rodrigo, buenas noches, gracias por la plática. Efectivamente, como decís, un comentario y dos preguntas. Es indispensable cuidar a estas pacientes porque se ha visto el riesgo cardiovascular al que son sometidas durante la peri- y posmenopausia, que es lo que me compete a mí, no tengo nada que discutir con respecto a tu plática. Entonces, eso es indispensable que lo hagamos ver desde ya, como bien dice el doctor Robles, por los estudiantes que están conectados. A veces las pacientes creen que no ovulando o no menstruando les va mejor. Qué rico no menstruar, no me tengo que preocupar de accidentes, que estoy aquí, estoy allá, pero no saben y eso está en nosotros, es hacerle conciencia para buscar la causa y corregirla. Ahora las preguntas son dos. Una, Sí. ¿qué funciones pudiera tener el mioinositol con respecto a la metformina en este tipo de pacientes? Y dos, como dijiste, no utilicemos ciproterona cuando tenemos resistencias a la insulina. ¿En qué nos iríamos? ¿Qué te gustaría más? ¿Qué demuestra la bibliografía? Utilizar una drospirenona como antimineralocorticoide y antiandrogénica, pero que a su vez también vamos a tener antigonadotrófica y antiestrogénica, o bien utilizar un acetato de clormadinona, por ejemplo. ¿Qué te gustaría más? Gracias. Buenísimo, Héctor. Bueno, con tu comentario es clave. La medicina preventiva, como lo mencioné, es importante. El mioinositol y todos estos suplementos están agarrando auge, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no, los estudios no son estadísticamente significativos, pero vale la pena. Hoy todo el mundo llega y ¿qué me va a dar de suplementos, doctor? ¿Y qué vamos a hacer con los suplementos? Y yo les digo, pucha, ¿quién hizo el marketing de estos suplementos? Porque qué excelente, todo el mundo los quiere, pero si me preguntas, ¿vale la pena agregarle minoxidil a estas pacientes? Creo que se ha demostrado mejoría, ¿verdad? Pero no vamos a esperar a que haga efecto. Y en los antiandrógenos, yo creo que es de evaluar a cada paciente. Yo no me caso con ninguno. Creo que cada paciente va a tener su pastilla. Hay cosas leves, hay algunos que han demostrado ser mejor o han dado el marketing, ¿verdad? Para que son mejor para el acné, para la alopecia. Si la paciente está con bastantes síntomas, yo creo que hay que irse con el más potente, ¿verdad? La ciproterona, ¿verdad? Si es y no está con resistencia a insulina. Como que el que esté en medio ahorita es la drosperinona, ¿verdad? Yo creo que ha sido algo muy bien tolerado, que ha dado resultados rápido, ¿verdad? Que se adapta muy bien la paciente. Acuérdense que lo que queremos es, yo le doy la pastilla, la voy a ver en 3 meses y luego la voy a ver cada año, ¿verdad? O sea, y que no esté llamando porque algo le está pasando con la pastilla. Esa pastilla no es el componente para la paciente. Si la paciente no se está adaptando, no se está adhiriendo bien al medicamento, hay que cambiarlo y decirle desde el principio de que uno va a probar con lo que uno cree que es mejor, pero que el camino puede ser que haya necesidad de cambiar, ¿verdad? Pero para mí me gusta mucho la drosperinona hoy en día. Gracias. Ok, tengo otras dos preguntas de la audiencia. ¿Tiene alguna función en anovulación el uso de células madre de médula ósea o PRP intraovárico? Sí, está en fase de estudio, se llama rejuvenecimiento ovárico. La teoría de esto es que como aspiramos óvulos, es la misma técnica, solo que a nivel medular y tratar de no meter los folículos, ahí poner el plasma rico en plaquetas, ya sea que venga de la médula o que venga de la sangre periférica. Algunos dicen que el de la médula es mejor, obviamente es más invasivo,
y más costoso. Y lo que busca es que estas plaquetas, ¿verdad? O estos factores son factores de crecimiento y la teoría que dice es que ahí en el ovario hay células madre. Entonces lo que hacen es formar nuevos óvulos, ¿verdad? Entonces esto lo estamos tratando de investigar y tratando de promocionar en aquellas pacientes que están llegando con una mala reserva ovárica, que ya les hemos hecho un in vitro y salen muy pocos óvulos, malos embriones, no se embarazan, y que lo que queremos es ver cómo mejoramos la calidad y la cantidad de los óvulos. Entonces, los reportes son bastante buenos, ¿verdad? Hay algunos clásicos ya que están dando buenos resultados, algunos no creíbles porque estos, viene una paciente con 5 años de la menopausia y tiene un bebé de forma espontánea después del PRP, ¿verdad? Entonces esto, como que dirían todos pago por ver, pero ya cuando empieza a ver uno que hay otro por allá que le está resultando y otro en Colorado y después en Europa y empieza a verse esto y cada vez más data, creo que es bastante prometedor y nosotros pues ya lo estamos usando, tenemos tal vez unas 5 pacientes, lo estamos usando también para Asherman, para grosor endometrial, pues que no es tan alto, abajo de 7. Y ahí vamos teniendo algunos resultados. Todavía no tenemos data para poderles presentar y decir, miren, nos funcionó. Pero lo que llevamos es bastante prometedor. Clave que hemos logrado hacer in vitros y hemos sacado más óvulos, hemos tenido más embriones de que si no se lo hubiéramos hecho. Pero otra vez, nuestro N es pues 5 pacientes. Entonces, pero sí, ahí va. Ojalá resulte, ¿verdad? Que no sea como en otras áreas que el PRP paró siendo un sueño, ¿verdad? O algo así que solo pasó de largo. Pero ya lo estamos haciendo. Doctor Salguero, la última pregunta de la audiencia. Me dice, muy buena conferencia, Rodrigo. ¿Algún comentario en cuanto a los suplementarios de zinc en pacientes ovulatorias con resistencia a la insulina? Otra vez, ¿verdad? Los resultados en los informes y en los estudios de todos estos suplementos, creo que la buena noticia es que resultan ser positivos, pero si nos vamos a los sesgos, nos vamos al desarrollo, ¿verdad? O a la metodología de estos estudios, no son tan buenos, no nos llegan a tener esa claridad y no son metaanálisis. Y al final dice, mira, sí lo puedes usar, sí resulta bastante bueno. Lo bueno es que no es malo y no es caro. Entonces, hay que tener cuidado con los suplementos porque ahora están de moda y todo el mundo exige que le dé unos suplementos y la verdad es que uno tiene que tener esa certeza de a quién darle o por qué, por qué estar dando suplementos, ¿verdad? Y que la gente gaste por gusto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, no me queda más que agradecer al doctor Salguero por una excelente presentación. Y pues nos veremos en un mes para la próxima conferencia de maternidad. Que pasen feliz noche. Muchas gracias.